Chicos, les conté esa historia de aquella vez en la secundaria cuando un femboy se enamoró de mí. Epa, cuente. Bueno, en la secundaria resulta que había un compañerito que era medio raro. Y un día no lo vi más. No era compañero mío de clase, sino que era de la tarde. Tenía la misma edad que yo, que era quinto B, ¿no? Pasó en quinto esto, cuando yo estaba en quinto año de la secundaria. Y había un compañerito que nosotros casi siempre nos cruzábamos con los de la tarde porque teníamos gimnasia compartida. What the fuck, Sichi, ¿qué te ocurrió? Y bueno, resulta que ese chico un día yo no lo vi más. Tengo que admitir que el chabón tenía rasgos bastante femeninos, blanquito, bajito, ya estaba usando así el pelo medio largo. No lo vi más. Pasó un tiempo y dije, qué sé yo, si habrá cambiado de colegio. Yo, como les digo, yo soy una persona muy ausente de la realidad. Ausente en el sentido de que no le doy bola a las cosas. Y por esa razón no me di cuenta que él había transicionado lentamente a un look mucho más femenino. Y de verdad parecía otra persona. Se empezó a maquillar, se dejó el pelo largo, no sé qué tratamiento se hizo. No sé si hoy en día, creo que escuché que se hizo un tratamiento de hormonas o algo así. Que no lo había empezado en aquella época, pero ya, como les digo, era bastante femenino. Y yo me hablaba mucho con el pibe. Me hablaba muchísimo porque yo era uno de esos que no le gustaba gimnasia, pero... Está campeando ahí. Está cuidado que está campeando. Y ahí está, ¿ves? ¡Está haciendo en casa, mano! ¡Sentate, ruidísima para el jaile! Bueno, continuando con la historia, en lo que carga la siguiente partida. El chico este se juntaba mucho con las chicas. Era bastante popular con las chicas. ¿Por qué? Porque tenía esa preferencia sexual. Y ya saben cómo son las chicas con las personas con esa preferencia sexual. A mí me pasaba lo contrario. ¿Ah, sí? Bueno, al principio me pasaba que cuando era Pero ya muy podés pequeño, contar la historia cuando termine de contar la mía. No. Volviendo. Estas chicas sabían que el chico tenía un crush conmigo. ¿Por qué? Porque era el único pibe, cosa rara, segundo indicador que me debería haber dado cuenta, que yo era el único pibe que hablaba con él. Y yo les digo, chicos, yo soy bastante fachero, yo soy una persona linda. ¿Entienden? En aquel tiempo estaba bastante destruido, no había hecho mi glow up. Pero bueno, cuando este chico hace la transición a su feminidad, ya había hablado con estas chicas del curso que tenía un crush conmigo, que esto, que aquello. Y las chicas le dijeron, bueno, pero ¿qué te parece si le hablamos y qué sé yo? A ver qué cosas le gustan, qué cosas no. Y estas chicas venían a hablar conmigo, yo pensando que querían ser mis amigas, pero no, la realidad era otra. Estaban buscando información para su amigo. Y cuando lo dejé de ver, me di cuenta de que, bueno, esta chica nueva, que era el chico, este femboy, vamos a referirnos como esta entidad como este femboy para no hacer confusiones, había aparecido. No querían ser amigas, querían buscarle comida, claro. Más femenina, qué sé yo, y se empezaba a acercar a mí. Y yo dije, ¿quién es esta persona? ¿Por qué se me está acercando esta persona? ¿Por qué esta persona está queriendo hablar conmigo? No te conozco, no sé quién sos, pero como saben, soy una persona muy amigable, muy sociable, entonces no le di importancia. Resultaba que, bueno, era el femboy recapitulando su amistad, ¿no? Y me empezaba a hablar, empezamos a charlar y qué sé yo. Y me fui dando cuenta de que la piba, porque había cambiado hasta su tono de voz y todo, por alguna razón sabía demasiadas cosas de mí. Demasiadas cosas de mí. Yo le veía así como un aspecto familiar, ¿no? Resulta que mientras empezamos a hablar, en algún momento se revela. ¿Hubo gol o no hubo gol? No, boludo, no hubo gol. En cuando empezamos a hablar, me di cuenta de que era el pibe. Era el chabón. Y yo le dije, no puede ser, ¿sos vos? Le vamos a poner, no sé, Gerardo. ¿Sos vos, Gerardo? Sí, soy yo, me dice. Pero ya no me llamo así, me llamo Mónica. Por decirte.
Yo le dije, what the fuck, boludo, no puede ser. ¿Esto es real? Acá hay uno así chico. Sí. ¿Esto es real? Y me dice, yo no lo podía creer, boludo. Se me cayó el culo. Mis pantalones se estaban sintiendo raros. Se me confundió el bicho, ¿me entienden? Arrugó más que un puto en el infierno, ¿cómo? Y yo dije, no puede ser, Una boludo. confundida. No puede ser. Se me confundió el bicho. Yo pensé que por fin, boludo, por fin te estaban fijando en mí. Resultaba y acontecía que no. Que le estaban mintiendo a mi bicho descaradamente. Siempre desde chico me dio mucho igual la sexualidad de la gente, entonces en mi clase por alguna razón había mucha homofobia, pero a mí nunca me pinchó ni me cortó, tipo el culo de otra persona que me va a importar a mí. Seguí con la amistad un tiempo hasta que un día me encaró, boludo. Me encaró en un 15 de una compañera que era menor que nosotros, y yo le dije, a mí se me hace que te estás equivocando un poquito. Hubo un momento donde ya era tarde, de noche, y ya era esa hora donde estás cansado, ¿viste? Y se ve que el chico había tomado, que estaba un poquito ya pasado de copas, y se mandó con todo, me agarró y me dijo, escuchen bien, escuchen lo siguiente, me agarró y me dijo, che, escuchame, yo hace un tiempo te quiero decir esto, estaban todas las amigas atrás mirando, hace un tiempo te quiero decir esto, vos me pareces un chico muy lindo, me caes muy bien, y la verdad es que hace mucho tiempo que yo siento cosas por vos, y no sé si te gustaría ser mi novio, me dice. Y se me empieza a tirar, viste, como para chantarme un beso, ¿no? Yo me tiro para atrás y digo, ¡wow! Pará, ¿qué? Estábamos bailando hace un rato. Vos literalmente me viste bailando con unas amigas. ¿Qué? Tipo, le hice la cobra. Y el chabón se queda como, what the fuck. Pensé que todo estaba yendo bien, ¿qué pasó? Y yo agarré y le dije, no, me parece que te estás equivocando. Yo no tiro para ese lado. No, pero quería probar porque, no sé, me parece que sos muy lindo. Y como nunca te vi molestando ni tampoco jodiendo a los chicos LGBT del colegio, me pareció que por ahí, qué sé yo. Y yo le dije, ¿qué? No, a ver, que yo no sea homofóbico no significa que a mí me gusten los hombres, ¿sabes? Yo le dije, igual todo bien, podemos seguir siendo amigos, qué sé yo, no pasa nada. Y se ve que el chabón se recontra dolió y no me quiso hablar nunca más. Pero bueno, esa es la historia de cómo un femboy se enamoró de mí en la secundaria. Espero que les haya gustado. Tremenda historia. Y espero que nunca tengan que pasar por algo parecido. Y lo mejor que me había pasado.